Bien, seguimos en cosas que pasan y vamos a hablar ahora de un tema así como a veces nos ocupamos de la nutrición y en la salud y el deporte y muchos temas que tienen que ver con el bienestar. También nos ocupamos del lado del coacheo, ¿sí? De cómo mejorar algunas conductas, cómo estar alertas a algunos comportamientos que por ahí no nos hacen bien. Y en este sentido vamos a hablar ahora con Alejandra Marcote, que es coach ejecutiva y organizacional y autora de Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Un gusto enorme. Bueno, a ver, contanos, empecemos para por ahí que no está tan en tema. ¿A qué llamás o qué es el síndrome del impostor? Buenísimo. Mira, el síndrome del impostor es esa idea de que no estamos a la altura, de que somos un fraude, de que no somos suficientes. Y lo que tiene esto es que se llama síndrome del impostor porque creemos que somos impostores o impostoras, que estamos engañando a las demás personas. Entonces es como que nos agarra un poco de miedo, de temor a que nos descubra. No sé si vos o quizás la audiencia en algún momento haya pensado, uy, en algún momento se van a dar cuenta que no era yo la persona que tenía que llamar, o ¿qué estoy haciendo acá? Se equivocaron, ¿no? Es esa sensación de que los demás piensan algo de nosotros que no somos en realidad. Alejandra, y entonces, sí. Miguel Jurata habla. En realidad, viste, los periodistas no, estamos curados del síndrome del impostor. ¿Viste? Sí, en general, lo contrario. No nos importa ser impostores de nada, viste. Porque... Bueno, vos sabés que cada profesión, viste, tiene como ahí las creencias que hay detrás del síndrome del impostor, que si quieren ahora les cuento, pero lo más interesante es que nos pasa a casi todos, digo. Si uno se siente así, habla con alguien más y casi seguro le pasó en algún momento. Entonces eso está bueno, por eso es como ponerle un nombre, decir, esto es algo bastante habitual, como para dejar de sentir a veces esa vergüenza que nos da o ese temor a que nos descubran o ese miedo a equivocarnos, porque cuando nos equivoquemos creemos que ahí la gente va a decir, realmente esa persona no era, ¿no? Realmente era un fraude. Entonces, ahora, por eso es importante hablarlo. Bien, esto obviamente uno lo puede ver tal vez más en ámbitos laborales. ¿Puede darse también en otro tipo de relaciones? Sí, a ver, digo, nosotros somos personas, ¿no? Y yo digo, en general los temas nos atraviesan. Entonces, si bien yo particularmente lo trabajo mucho desde lo organizacional, desde el desarrollo profesional, digo, uno muchas veces puede sentir, por ejemplo, que no es suficientemente buena como mamá, como hija. Claro. Como pareja. De hecho yo siempre hablo de la Mujer Maravilla, lo traigo puntualmente del caso de las mujeres porque en esto particularmente nos afecta más y tiene que ver con que una tiene la idea de la perfección, porque desde chicas es como que la perfección se busca mucho más, o desde la educación, ¿no? Mucho más en las mujeres que en los varones, ¿viste? Eso de, bueno, estás desarreglado, sos varón, en general no hay tanto problema, la nena, ¿cómo no estás arreglada? ¿No? Esto es algo que hoy se está cambiando, pero las que tenemos un poquito más de edad afecta. Entonces, esto de la Mujer Maravilla es, bueno, tengo que ser quizás la mejor emprendedora, la mejor ejecutiva, pero también tengo expectativas altas de perfección en cuanto a tareas de cuidados, ¿no? De ser una buena madre, de ser una buena hija, el tema del cuidado del hogar. Entonces, y también siempre digo esto y también ser pampita, ¿no? Y tener el físico que quizás te muestran en la revista. Entonces, como que uno siempre tiene esa sensación de que no está a la altura porque obviamente tiene unos estándares altísimos. Alejandra, Verónica te saluda. ¿Qué haces, Vero? Bien. ¿Qué diferencia existe entre este síndrome del impostor y la baja autoestima? Mira, no está, no es que uno lleva necesariamente a la otra, porque la autoestima tiene que ver con la percepción que uno tiene de sí mismo. Esto puede haber personas que tengan una muy buena autoestima. Es decir, yo puedo sentirme como bien para trabajar, pero de repente en algunas situaciones ahí me agarra esto del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es situacional, es distinto de la autoestima, que es algo como más continuo. Constante, esto, claro. Eso, por ejemplo, se da cuando tenemos nuevos desafíos. O de repente alguien está en reuniones de trabajo y, bueno, está bárbaro. Ahora, va a determinadas reuniones en donde hay determinadas personas, por ejemplo, y ahí siente que no está a la altura, ¿no? Me invitan y digo, ¿qué estoy haciendo en esta reunión con tal persona que sabe un montón y yo siento que no sé nada al lado de esa persona? Entonces, tiende a ser más situacional, no es algo que debería estar corriendo todo el tiempo las 24 horas. ¿Y cómo juega el síndrome del impostor con la culpa?
A ver, mira, ahí hay algunas emociones asociadas al síndrome del impostor. Podemos decir el miedo al éxito, el miedo al fracaso, la vergüenza y la culpa. Y lo que puede pasar a veces respecto de la culpa es, hay como un saboteo interno, ¿no? Claro. Esto de que quizás a mí me está yendo bien, pero me siento culpable porque, por ejemplo, a las personas que están alrededor mío no le está yendo tan bien, y eso también me hace tirarme abajo y decir, espera, como yo estoy a la altura de esta situación de donde estoy yendo. Entonces, como que no tiene una relación tan directa, pero está jugando. ¿Sí? O sea, está ahí y anda. La culpa habla mucho de creer que no estamos cumpliendo con algo. Claro. ¿Sí? Entonces, o que estamos, también puede llegar a jugar, por ejemplo, cuando creemos que estamos ocupando un lugar que no deberíamos estar ocupando. Claro. Ahora, ¿cómo es el límite? Me siento culpable. Claro, bien. Ahora digo, ¿cómo es el límite? Porque puede ser que realmente no estés capacitado para una determinada tarea, sobre todo si es una organización no muy bien organizada, que de golpe te pidan que hagas algo que nunca hiciste, para lo cual no te formaste. ¿Dónde se mezcla, digamos, el síndrome con la cuestión real de las capacidades? Bueno, ahí hay como un trabajo interno, porque esta pregunta aparece siempre, ¿no? Bueno, pero es que soy un impostor, es que me siento un impostor, claro. Pero en realidad tengo el síndrome del impostor. Y ahí hay como un trabajo, yo siempre digo, como muy interno de conciencia, por ejemplo, viste, a veces aparece esta idea de que yo tendría que saber un montón de cosas, no sé, por ejemplo, vamos para algo concreto, porque así ayuda también a visualizarlo. Tenés que postularte algo, a un determinado puesto en una organización, por ejemplo. Y muchas veces no nos postulamos porque tenemos esa sensación de que deberíamos saber un montón para estar ahí y dejamos pasar esa oportunidad. Ahora, digo, uno podría empezar a preguntarse y bajarlo más a papel, digamos. ¿Qué necesitaría concretamente para empezar en este trabajo? Y ahí, si uno escribe, va a darse cuenta que quizás hay cosas que en realidad no son tan necesarias, ¿viste? Todo esto que uno tiene en la cabeza. A ver, yo tal vez necesito esto, pero esto no. Y de lo que sí necesito, ¿qué es lo que sé y qué es lo que no sé? Y eventualmente, ¿qué puedo aprender? Entonces, cuando uno empieza a bajarlo, muchas veces nos damos cuenta de que lo que necesitamos saber, por ejemplo, es mucho menos de lo que creíamos. No sé si ahí estoy siendo clara, pero me parece que es, o sea, yo hace poco en un newsletter hice un ejercicio sobre esto, porque es bajarlo a conciencia. Y entonces ahí, cuando nosotros vamos como haciendo, si uno hiciera una lista, ¿qué necesito saber concretamente? Esto, lo otro. Y esto, ¿lo sé o no lo sé? Si no estoy claro, bueno, a ver, puedo conversar con algunas personas que me ayuden a ver qué ven sobre mí, y podemos tomar un feedback para aprender, por ejemplo. Podemos revisar nuestro historial. Algo que a nosotros nos pasa mucho con el síndrome del impostor es que es como si perdiéramos como toda nuestra experiencia, perdíamos el contacto con nuestra experiencia, con nuestros logros. Entonces es parar y decir, espera, a ver, ¿qué es lo que yo estudié? ¿Qué es lo que yo aprendí en estos años? ¿Qué es lo que yo logré? Y no por suerte, no por coincidencias, que es lo que muchas veces decimos, sino concretamente, ¿qué hice yo en cada paso de mi vida para estar donde estoy? Y ahí en general podemos conectar mucho más con todo eso que sabemos, con todo nuestro recorrido, y tener más claridad sobre eso. Pero obviamente siempre es algo que uno lo tiene que bajar, y yo siempre aconsejo incluso conversarlo con otra persona, ¿no? Porque en nuestra cabeza si no queda ahí como una maraña de ideas. Alejandra, yo la primera vez que escuché el síndrome del impostor, me lo confesó una amiga, que ella lo había tratado inclusive en terapia, que ella trabaja todavía en la coordinación de cursos y conferencias y organización de cursos de capacitación con una serie de profesores de una disciplina muy específica. Y ella empezó a sentir esa cosa, que ella no estaba a la altura de esa organización. Si bien su trabajo era el de organizarlos, el de difundir lo que ellos hacían, era un trabajo que no requería esa especificidad del conocimiento. Claro. A veces te confundís en la evaluación de tus propios roles, ¿no? Totalmente, por eso decía esto de bajar, ¿no? Como de ponerlo ahí a conciencia. Mira, a mí me pasa mucho que en los talleres, por ejemplo, hay personas que hablamos mucho de la visibilidad, ¿no? De participar, por ejemplo, en las reuniones, de mostrarse, de hablar.
Y hay personas que, y eso es algo reiterado, que me dicen quizás, pero yo no me animo a preguntar en una reunión en donde estás con gente de otro sector, que muchas veces habla su propio lenguaje, podríamos decir, ¿no? Viste que cada sector, cada profesión tiene sus propias palabras. Claro. Yo a veces no me animo a preguntar porque, y yo digo, ¿por qué? Y porque deberías saberlo. ¿Y por qué deberías saberlo si las personas con las que estás hablando son personas con otra experiencia, de otra área? O sea, fíjate cómo nosotros nos ponemos ahí expectativas súper altas de nosotros que no tienen que ver con lo que quizás otra persona estaría evaluando. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, por eso está bueno bajarlo a hacerse estas preguntas, a conversar con uno mismo o conversar con otras personas. Pero realmente, ¿qué se necesita para mi rol? Como vos me decías, se necesita que yo, no sé, sea una oradora, si estoy coordinando algo. ¿Qué se necesita realmente? Esos son como, yo traigo siempre el realmente, el concretamente, como para bajar toda esa nube que nosotros tenemos, porque lo que está detrás del síndrome del impostor son expectativas muy altas de nosotros mismos. Deberíamos saber todo, deberíamos hacerlo perfecto, deberíamos poder con todo. No, bajémoslo. Alejandra, ¿el síndrome del impostor nos puede llevar a procrastinar? Sí, así, rotundo. La procrastinación... Porque estamos esperando ser mejor. Claro, la procrastinación no siempre tiene que ver con el síndrome del impostor, pero puede darse por el síndrome del impostor, eso seguro, porque, como vos decís, estamos esperando saber más. Voy a dar la charla cuando haya estudiado mucho más. Me voy a presentar cuando, ¿no? Voy a lanzar mi curso cuando esté perfecto. Y así o mi emprendimiento. Entonces hace 9 años que vengo tratando de... ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo lo pongo y no funciona? Si yo lo pongo a la venta y no funciona. Voy a pensar que entonces me faltaba algo, que soy un fraude, que no estoy a la altura, ¿no? Y ahí fíjate cómo aparece la procrastinación, pero también aparece el miedo a que las cosas no salgan bien. Porque eso es lo que confirmaría, ¿no? Que no está... que no estoy a la altura. Pasa también con... Fíjate cuántas veces hay chicos en la universidad, sobre todo, que no se presentan a dar un examen por miedo a que vaya mal, cuando bueno, lo peor que te puede pasar es que te ponga una mala nota, pero tal vez te va bárbaro, claro, ¿no? Entonces la procrastinación tiene que ver con eso, capaz que estás dejando pasar 3 finales hasta que en algún momento, cuando sepas todo, se supone que lo vas a rendir y quizás nunca pasa. Muy bien, Alejandra Marcotte, coach ejecutiva y organizacional, autora de Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Muchísimas gracias, Alejandra. Un gusto enorme y un beso.